Habría que situar la pregunta ¿qué país queremos? Que es una pregunta obsesiva en lo que se ha venido a llamar visión de país. Pero hay que situar esta pregunta en lo que podemos considerar la pregunta contextual, donde adquiere sentido esta pregunta. ¿Qué mundo queremos? El país está en el mundo y el país adquiere su sentido en el mundo. Obviamente también hay que situar al mundo en el espacio-tiempo. ¿De qué mundo estamos hablando? Y a partir de esta certeza, sobre todo cuando nos referimos a las condiciones actuales del mundo, podemos volver a la pregunta ¿qué país queremos? Pero tenemos otro problema, puesto que no se trata de deseos, no se trata de lo que se propone visión de país, que es una especie de figura que hace hincapié en la mirada. Pero estamos hablando de querer, de deseo. ¿Cómo puede convertirse en mirada el querer y el deseo? Bueno, en términos de ilusión, de proyección, y en el mejor sentido como utopía. Bueno, todas estas cosas que están contenidas en la problemática en la que se encuentra esta pregunta, ponen en suspenso la misma pregunta, pues, porque en realidad es una pregunta muy divagante. No se trata de deseo ni de querer, sino se trata de condiciones de posibilidad, y de manera concreta de condiciones de posibilidad históricas, políticas, culturales, económicas. Y más aún, teniendo en cuenta la perspectiva de la complejidad, tenemos que hablar de las condiciones de posibilidad ecológicas. Muy bien, entonces podemos volver nuevamente a la pregunta. Y en ese sentido, preguntarnos más bien cuáles son las condiciones de posibilidad del país en el mundo. Y cuando hablamos de país, estamos haciendo referencia no solamente a un territorio, sino también a su población, desde una perspectiva ecológica al conjunto de sus poblaciones, al conglomerado de sus poblaciones, donde la población humana se encuentra en coexistencia con otras poblaciones no humanas. Esto es importante porque precisamente sitúa al ser humano en el planeta, que es una mejor manera de situarlo que situarlo en el mundo, porque el mundo al final de cuentas es un acontecimiento histórico, político, cultural. En cambio, el planeta es un acontecimiento cosmológico. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad de las poblaciones que coexisten y cohabitan y son ecológicamente complementarias en la geografía política de la que hablamos, que está en cuestión? Por ejemplo, Bolivia. Pero además, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad en el mundo, pero también en el planeta? Y por lo tanto es indispensable ampliar la pregunta a cuáles son las condiciones de posibilidad del planeta, que es precisamente la pregunta más pertinente, no solamente porque es ecológica,
sino porque sitúa las condiciones de posibilidad en su situación existencial, es decir, en el acontecimiento espacio-temporal del cosmos, de un universo o de un multiverso que se mueve en el espacio-tiempo, en el tejido del espacio-tiempo y por lo tanto supone la simultaneidad dinámica. En conclusión, se trata del país en el mundo, del mundo en el país, de la mundanidad en el país. En consecuencia, se trata de transformar el mundo y de transformar el país, en el mundo y de transformar el mundo en el país. Una vez dicho esto, no se trata del país, sino de caracterizar el país. Y una aproximación adecuada ha sido la caracterización a través de la formación social, que corresponde a la formación histórico-social, económica y cultural. ¿Cómo se caracteriza la formación social boliviana? Para responder esta pregunta tenemos que tener en cuenta el contexto temporal. Ahora sabemos que estamos hablando de una formación espacio-temporal, territorial, social. Esto equivale a comprender la complejidad de una formación social que incorpora su establecimiento, su conformación en un oikos, en un conglomerado entrelazado de ecosistemas, en un conjunto complementario de nichos ecológicos. La formación social no es la misma, se desplaza, se transforma, padece y goza metamorfosis, experimenta rupturas. Entonces hay que tomar en cuenta cuando hablamos de formación social, su momento, su coyuntura, su contexto específico. Podemos situar la formación social en distintos momentos. Uno quizás apropiado como inicio de lo que se viene a llamar la historia republicana, corresponde al comienzo mismo de esta formación social, aunque esta formación social hereda de los periodos de la colonia la conformación, la composición, descomposición, recomposición de formaciones sociales mezcladas, entrelazadas, sincretizadas, que se dan como consecuencia de la colonización. Para hacerlo, quizás haya que recurrir a escritos de aquel momento o un poco posteriores que dan cuenta de manera retrospectiva de lo que ven, de lo que ocurre y de lo que son y de lo que somos, para decirlo de ese modo. Por ejemplo, el bosquejo del estado en que se halla la riqueza nacional, hecha por un aldeano el año 1830. También tendríamos que referirnos al cuaderno del Tambor Vargas. Bueno, no se trata de citar varios textos que nos dan cuenta de ese periodo
de inicio republicano, sino de hacer referencias literarias que nos muestran esas miradas y esa manera de narrar el acontecimiento desde su propia experiencia. Y si podemos decirlo de esa manera, desde su propia sapiencia. Bueno, se pueden escoger otros momentos, otras coyunturas y contextos para dar cuenta de la formación social, de los cambios y desplazamientos en la formación social. Pero sería bueno buscar aquellos momentos donde la formación social adquiere un perfil particular que diferencia notablemente su composición de otras formaciones sociales, sobre todo de su condición anterior de la formación social. Por ejemplo, podemos situarnos en momentos de crisis, haciendo caso a René Zavaleta Mercado, que la crisis es una mirada metodológica que permite ver a fondo, sacar a luz lo que está oculto, por así decirlo, en el subsuelo. Y por lo tanto, cuando hay una especie de abertura de esa dimensión a través de la crisis, podemos ver a través de la crisis una composición compleja. En ese sentido, conviene buscar, por ejemplo, formaciones sociales en momentos de crisis. En el caso boliviano sería bueno situarnos a fines del siglo XIX, cuando estalla la guerra federal entre el norte y el sur, entre un norte federal y un sur unitario. Una guerra federal donde interviene el ejército aymara, donde interviene el comandante Zárate Vilca, que dirige a varios ayllus armados, para interpretar y visualizar la composición de la formación social en ese entonces y en ese momento de crisis. Nada mejor que consultar la investigación histórica de Ramiro Condarco Morales, Zárate el temible Vilca. En la perspectiva de tener no solamente en cuenta un momento de crisis como la guerra federal, sino ampliarnos en el lapso y tener en cuenta los desplazamientos que se dan en esa formación social, en ese perfil y en esa composición, vale la pena tomar en cuenta otras anotaciones. Por ejemplo, las anotaciones y documentos sobre la campaña del Alto Acre, 1902-1903, de Nicolás Suárez. Entonces, de esa manera tenemos, en este caso, otra guerra, una guerra con mercenarios y obviamente una guerra donde está involucrado el Estado brasileño y donde Bolivia pierde el Acre. Entonces ahí tenemos un panorama más amplio y quizás ampliarnos un poco más para ver qué sucede con las formaciones campesinas en esta formación social. Por eso sería muy bueno tomar en cuenta investigaciones como las que desarrolla Roberto Choque, como las relativas y correspondientes a la masacre de Jesús de Machaca. De esta manera ya tenemos un lapso mayor y desplazamientos de esa formación social y desplazamientos de la misma crisis, ¿no? Entonces podemos de alguna manera tener ya una imagen, una configuración más adecuada de esa formación social. Otro momento histórico, político y cultural, y obviamente también económico, es obviamente, sin lugar a dudas, la Revolución de 1952. Y a partir de este acontecimiento revolucionario, podemos también
lanzar interpretaciones y análisis retrospectivos hacia el pasado de este momento y hacia el futuro de este momento, que ya lo conocemos, puesto que estamos hablando desde la tercera década del siglo XXI. Entonces es indispensable que este acontecimiento revolucionario, como lo expresa el mismo René Zavaleta Mercado, es un acontecimiento constitutivo. Y nosotros podemos decir incluso reconstitutivo del imaginario y de las interpretaciones y los análisis retrospectivos sobre la formación social boliviana. Y también es constitutivo en el sentido de la proyección, porque obviamente la Revolución Nacional va a irradiar en las siguientes décadas, en lo que queda del siglo XX, incluso en las 3 décadas iniciales del siglo XXI. Al respecto de esta formación social, correspondiente a mediados del siglo XX, tenemos una variada literatura y sobre todo una importante literatura que hace inteligible esa situación, ese momento, esa coyuntura, inclusive ese lapso del periodo revolucionario que dura 2 años más que una década. Los 12 años de la Revolución de 1952. Tenemos libros tan importantes como Nacionalismo y Coloniaje de Carlos Montenegro, pero también tenemos libros de una auscultación profunda de la estructura de poder de Sergio Almaraz Paz en El poder y la caída. Asimismo, tenemos un libro que tiene que ver con la Revolución Boliviana de Guillermo Lora, donde se acerca desde la mirada del marxismo de Guardatojo boliviano, es decir, del marxismo trotskista boliviano, el marxismo de los socavones, a la interpretación y la narrativa interpretativa de esa formación social. Tenemos del mismo Sergio Almaraz Paz una evaluación de la Revolución del 52 con un libro de análisis marxista, pero también de una latencia profunda camusiana que hace un análisis existencial de la formación social boliviana en Régimen para una República. Están también, obviamente, los libros que conocemos de René Zavaleta Mercado, que tienen que ver con la formación de la conciencia nacional, y otros libros que van a tener que ver con el poder dual y temáticas que tratan de interpretar y analizar la estructura y la composición y la causalidad de esa revolución. No vamos a extendernos en más citas de libros. Lo que queremos decir que sí se tiene un buen material para consultar y sobre todo, teniendo en cuenta esas referencias, volver a hacer un análisis del perfil y la composición de esa formación social. En lo que sigue podemos tener otros momentos y otras selecciones que nos muestren los desplazamientos de la formación social, sobre todo de esta formación social que vive su propia crisis, que se manifiesta en la crisis que se encuentra en el entorno de lo que se va a conocer como medida política ya regresiva y conservadora y conspirativa contra el movimiento obrero del Plan Triangular. También podemos tratar de situarnos en 1964, cuando se clausura la revolución con el golpe militar del general René Barrientos Ortuño
pupilo de un agente de la CIA y obviamente títere del Pentágono. Eso nos permitiría avisorar los desplazamientos regresivos de descomposición durante las dictaduras militares, incluso si tomamos en cuenta sus contrapesos con el general Obando y el general Torres, que reinician las medidas de nacionalizaciones con efectos estatales. Todo esto sería muy detallado, tomando en cuenta la selección que hicimos anteriormente de otros momentos de la formación social y por lo tanto de otros perfiles de la formación social y de composiciones de la misma formación social. También sería muy detallado considerar lo que viene con lo que se viene a llamar el lapso de la recuperación democrática desde 1982 hasta la fecha, 2023. Al respecto tenemos una consideración. Todo esto tiene que ver con la crisis múltiple del Estado-Nación, particularmente del Estado-Nación que emerge de la Revolución Nacional de 1952. Para comparar, lo más aconsejable es buscar un contraste, incluso un desplazamiento más amplio. En otro momento, en un momento donde se intenta nuevamente refundar el país, como se dice comúnmente en la jerga política, cuando se da lugar la movilización prolongada del 2000 al 2005 como respuesta a la crisis social y política que genera el ajuste estructural y las políticas de privatización del modelo neoliberal implantado en 1985. Entonces nos situaríamos en ese momento, en el momento de la movilización prolongada y quizás ampliando el lapso de los desplazamientos en el proceso constituyente y siguiendo ampliando los plazos en las gestiones de gobierno, del gobierno llamado gobierno del Estado plurinacional. En relación a estos momentos, a sus desplazamientos, a este periodo que tiene su momento de entusiasmo al principio y después empieza paulatinamente el desencanto para entrar en una suerte de regresión y de restauración, por último para caer en la decadencia. En relación a esta formación social, a su composición, descomposición y obviamente ninguna recomposición, necesitamos tener referentes literarios. Nada mejor que los textos de Comuna de gente que ha estado directamente involucrada en la movilización prolongada, en la Guerra del Agua, en el bloqueo indígena campesino de septiembre del 2000, en lo que se ha venido en denominar Guerra del Gas, el 2003. En el contexto podemos referirnos a lo que acontece en el entorno de la Guerra del Gas antes y después, con un nuevo bloqueo de caminos en defensa y pidiendo la liberación de dirigentes de una comunidad de la provincia de los Andes que fueron los protagonistas y tomaron la decisión en relación a la justicia comunitaria
respecto al apigeato. En ese contexto, la relación y el entrelazamiento y la articulación entre el movimiento campesino y el movimiento de vecinos de la ciudad del Alto. Entonces, podemos empezar a tener la configuración de un panorama que corresponde a movilizaciones de carácter generalizado en el país en distintos epicentros geográficos que terminan haciendo derrumbar o provocando el derrumbe del modelo neoliberal. Por lo tanto, para comprender lo que ocurre ahora, en el momento de enunciación de esta exposición y de este análisis, que corresponde al 2023, ya nos encontramos en otra gestión del gobierno denominado progresista y calificado como gobierno neopopulista, con el retorno de la formación clientelar de los gobiernos del MAS, ahora a la cabeza de la presidencia con Luis Arce Catacora, ya no con el líder Evo Morales Ayma, que estuvo a la cabeza del gobierno en varias gestiones desde el 2006. Entre Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora hay un interregno del llamado gobierno de transición que corresponde desde nuestro punto de vista a la implosión que se vino suscitando desde el 2010, desde la crisis del gasolinazo, y que por último repercute después de una acumulación crítica en el 2019, donde se da definitivamente un derrumbe, una implosión. Otra vez desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, interpretación y lectura de lo que viene ocurriendo en el acontecimiento político, tenemos ante nuestros ojos el perfil de una crisis múltiple del Estado-Nación, de un Estado-Nación que se nombró como Estado plurinacional, pero que no puso ni cimientos ni ladrillos para la construcción del Estado plurinacional. Solo se resumió a cambiar los nombres del mismo Estado-Nación. Hasta este momento se suponen fuertes desplazamientos de la formación social, fuertes desenvolvimientos de sus composiciones, descomposiciones y recomposiciones. Tendríamos que preguntarnos si en algún momento hubo una ruptura de carácter histórico, político, cultural y económica, y habríamos ingresado a otro horizonte distinto de la formación social. Al respecto, hemos dicho también que a pesar de los desplazamientos, hay ejes que se mantienen y permanecen y terminan caracterizando y recaracterizando a la formación social. En este sentido, hemos hablado del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Desde esta perspectiva, se supone que la colonización habría convertido a las periferias del sistema mundo capitalista en espacios de extraterritorialización de sus recursos naturales y estarían condenadas a la enajenación de sus propios
recursos y por lo tanto a la pérdida de su valorización. Por otra parte, también hemos dicho que desde la perspectiva del marxismo afro, el centro del sistema mundo capitalista no se encuentra en Europa, sino se encuentra en el Caribe. Y a partir de esa enunciación y esa aseveración, nosotros planteamos de que el centro del sistema mundo capitalista se encuentra en el continente de Abya Yala, comprendiendo también al Caribe. Y esto equivale un poco a contradecir lo que acabamos de decir cuando señalamos periferias y centros del sistema capitalista. Si el centro del sistema capitalista se encuentra en el continente de Abya Yala, precisamente porque ahí es donde se abre la caja de Pandora y escapan los monstruos que vamos a conocer en la modernidad, en la civilización moderna, y cada vez con mayor evidencia en la modernidad tardía. Entonces, ¿dónde se encuentra el centro del sistema mundo capitalista? Se encuentra tanto de manera efectiva, histórico-política, cultural y económica en el continente de Abya Yala, o se encuentra, como plantea la historia de los ciclos largos del capitalismo en Europa, contradiciendo a Sloterdijk en el mundo interno del capital, que despliega una mirada eurocéntrica a pesar de una crítica erudita y hermenéutica desde la macrohistoria. Diremos dos cosas: que desde la conquista de Tenochtitlán hasta más o menos la mitad del siglo XX, cuando culmina la Segunda Guerra Mundial, asistimos a esta geopolítica del sistema mundo capitalista que pretende el dominio europeo y que deriva en el hundimiento de los imperialismos europeos en la Segunda Guerra Mundial, creando una situación planetaria, sobre todo mundial, donde emergen dos hiperpotencias, que son Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En este contexto, entramos a geopolíticas distintas que se plantean no solamente como se planteó la geopolítica clásica, el dominio a partir de un Estado-nación, sino aquí se plantean fundamentalmente la hegemonización ideológica, política, económica y cultural de una nueva civilización. La civilización que tendría el modo de vida americano o del sueño americano, y la civilización que tendría el modo utópico propuesto por los partidos comunistas que establecieron estados-nación del socialismo real. En este caso podríamos coincidir con Peter Sloterdijk en lo siguiente. Él dice que la modernidad se desarrolla y se desenvuelve
desde las empresas de conquista y colonización, fundamentalmente desde el recorrido marítimo de la circunnavegación que logra Magallanes, hasta 1945, donde se clausura la modernidad propiamente dicha. ¿Qué viene después? Acabada la modernidad, acabada la globalización, si somos consecuentes con la lectura de Espumas, el tercer tomo de Esferas de Peter Sloterdijk, viene la diseminación del globo y de la globalización. Viene lo que en el mundo interno del capital aparece como una decadencia generalizada. No solamente la diseminación, sino la trivialización. Una ruptura de los ejes de la modernidad, de sus subjetividades, de sus objetivos y alcances, logrando desplazamientos tan fuertes donde se produciría un vaciamiento de la subjetivación, de la acumulación cultural y del deseo, además de la voluntad política, traspasando todo esto a la iniciativa de mediaciones de empresarios y de organizaciones encargadas por sustituir la felicidad por el goce banal inmediato. Cuando se da esta situación, que parece un mundo completamente distinto, hasta bizarro, respecto del mundo anterior, ingresamos, como hemos dicho, a la diseminación. Y en este contexto no hay centro. Cualquier punto es el centro virtual. En estas condiciones mundiales de la diseminación, ¿qué pasa con las formaciones sociales? Concretamente, ¿qué pasa con la formación social boliviana? Al respecto, tenemos que recoger lo que ya hemos dicho, que vivimos no solamente la era de la simulación y de la impostura, sino de la comedia grotesca y de la decadencia, de manera singular, no solamente en las formaciones sociales, sino en sus formas institucionales y en sus perfiles políticos, también, por qué no decirlo, en los propios perfiles subjetivos. Concretamente dijimos que la llegada al gobierno del movimiento al socialismo no es otra cosa que una imitación de lo que fue la llegada al gobierno del Proyecto Nacional Popular del MNR, solo que en condiciones comediantes. Pero no es la única comedia e imitación y simulación que se da, porque se da una mezcolanza, un bricolaje, no solamente en la formación discursiva, sino en la propia composición, o más bien descomposición política, porque se da en los gobiernos progresistas que se llaman del socialismo del siglo XXI, una imitación grotesca y comediante del socialismo real. En consecuencia, no tienen el proyecto socialista, no intentan un Estado socialista, sino que
sobre la base del mismo Estado liberal, producen modificaciones, alteraciones, inclusive adulteraciones, donde se da lugar precisamente esta nueva repetición de los gobiernos nacional populares que intentaron efectos estatales con las nacionalizaciones. Pero en el caso del MAS, las nacionalizaciones no son otra cosa que teatros políticos, porque no se efectuaron de manera real, sino tan solo de manera mediática. En lo que corresponde a Bolivia y Ecuador, que han vivido procesos constituyentes que dieron lugar a textos constitucionales que establecen el Estado plurinacional, en Bolivia concretamente el Estado plurinacional comunitario y autonómico, la otra imitación y comedia grotesca es la siguiente. La revolución india se ha reducido sencillamente a una mascarada, a una festividad folclórica, a una parodia de lo que fueron en su momento los grandes acontecimientos descolonizadores como el Taquiongkhoi, como el levantamiento panindígena del siglo XVIII y las movilizaciones de resistencias de las naciones y pueblos nativos. Durante la mitad del siglo XX e incluso posteriormente, cuando se da la masacre de Tolata, la respuesta quechua y aymara va a ser precisamente una movilización que da lugar en Ayo a la actualización del catarismo. Las resistencias indígenas son contundentes, claras, evidentes y recuperan la memoria y recuperan el proyecto de la descolonización que tiende poco a poco, en la medida que se recupera la memoria, a la radicalización. En cambio, estas llegadas al gobierno terminan en imitaciones grotescas, en parodias y, sobre todo, de manera efectiva, en la restauración del Estado-nación que toma el nombre de Estado plurinacional y dan lugar a efectivas recolonizaciones en gran escala. Los nuevos conquistadores y colonizadores tienen rostro indígena, o por lo menos tienen máscara indígena. Bolivia no es la misma. No se puede esperar que la palabra Bolivia guarde y conserve el sentido de lo mismo del primer acto constitutivo o de los otros actos constitutivos, pues una palabra no tiene esa magia. Lo que hace la palabra es nombrar una geografía política. Lo que nos interesa en este caso es más bien lo que se transforma, lo que cambia, lo que se desplaza en la referencia de ese término y de ese nombre que se llama Bolivia. ¿En qué ha cambiado en cuanto respecta a la formación social? Podemos decir que con la UDP se clausura el ciclo del Estado-nación, de la forma de gubernamentalidad, del nacionalismo, que en principio fue revolucionario y después fue un nacionalismo militar para derivar en otras formas de chauvinismo y ser restaurado como una especie de nostalgia y melancolía con la UDP de lo que fue la revolución del 52, pero ya en versiones muy restringidas, sin mayores pretensiones
que la simulación y el ritual del discurso. Con el ajuste estructural de 1985 se inicia lo que podemos llamar los periodos neoliberales, un marco y un contexto político-económico que va a definir la nueva relación entre Estado y economía, basado en los criterios de la privatización, de los recursos naturales y de las empresas públicas, del ahorro de los trabajadores, dando supuestamente iniciativa al mercado libre, a la empresa libre y a la competencia. Sin embargo, sabemos que esto es sobre todo discurso, pues lo que efectivamente se despliega y se desenvuelve es la extraterritorialización de las riquezas naturales en escala gigantesca, es la venta de las empresas públicas a precio de gallina muerta, es el hacerse de las empresas públicas de manera privada y deshonesta. Asistimos a las nuevas formas de corrupción de cuello blanco. Incluso se puede decir que desde entonces hasta ahora, a pesar de las gestiones de los gobiernos progresistas, que de progresistas solo tienen el nombre, a pesar de la pretensión neopopulista de nacionalizaciones que fueron más teatro político y espectáculo, puesto que en la práctica y efectivamente, después de un año de la nacionalización de los hidrocarburos, se los desnacionalizó con los contratos de operaciones. Las otras nacionalizaciones fueron compra de acciones, el juego de la bolsa. Pero decíamos que a pesar de estas pretensiones, de este espectáculo, de este teatro político neopopulista, el neopopulismo, las gestiones neopopulistas no salieron de lo que se ha definido en el contexto como el lapso neoliberal, puesto que los gobiernos neopopulistas mantuvieron los esquemas más importantes del neoliberalismo. Primero, no lograron nacionalizar teniendo los efectos estatales de la recuperación de la soberanía. Segundo, mantuvieron la estructura del famoso decreto 21060, con el que se inaugura el ajuste estructural, es decir, se mantuvo la composición institucional, operativa y de aplicabilidad neoliberal. Su antineoliberalismo fue más discursivo que otra cosa, que efectivo y práctico. No llegaron a la materialización de antiguas y nuevas formas de nacionalización. Desde esta perspectiva, el periodo neoliberal no acaba con la llegada al gobierno de Evo Morales Ayma. Al contrario, continúa. Sería otro periodo neoliberal con otras características. Para comenzar, de ninguna manera se recupera el papel del Estado en la economía nacional. El Estado no recupera las empresas públicas ni el control sobre los recursos naturales. Van a seguir
siendo las transnacionales extractivistas las efectivas propietarias de todo el proceso de extracción, explotación, comercialización y posteriormente de industrialización de los recursos naturales. Por ejemplo, Comibol solo controla el 3% de la producción minera, en tanto que las grandes empresas privadas transnacionales son las que controlan aproximadamente el 70% y las cooperativistas mineras controlan el 27%. En lo que respecta a los hidrocarburos, nunca se refundó YPFB. Se convirtió meramente en una empresa administradora. Las que siguieron con el control de los hidrocarburos fueron las empresas transnacionales extractivistas. El papel del MAS no es exactamente el mismo que tuvo el MNR durante los 12 años de la Revolución Nacional de 1952. La diferencia con el MNR se encuentra precisamente en lo que respecta a la cuestión estatal. En el caso del MAS, el Estado solo controla los ingresos al tesoro y el manejo administrativo del presupuesto. En cambio, el MNR todavía controlaba los recursos naturales correspondientes a la minería, incluso a la minería privada, sobre todo de los pequeños empresarios mineros que vendían su mineral al banco minero. En cambio, hay una analogía con el MNR que consiste en la forma de gubernamentalidad clientelar que la instala de manera nacional y societal el MNR como forma de gobernar. El MAS convierte esa forma de gubernamentalidad clientelar en una forma más expansiva y persistente. El Estado institucionaliza la corrupción en todos los niveles, desde los grandes hasta los más chicos. Aunque se manifieste de manera paradójica, la corrupción institucional se instala, adquiere condición institucional, se institucionaliza. El Estado crece en estos espacios adulterados de las prácticas paralelas y opacas del poder. Podemos hablar entonces de un neoliberalismo adulterado, pero neoliberalismo al fin. Al respecto de la formación social, ya habíamos hablado de que se trata de una formación territorial, social, económica, política y cultural. Es más, ya habíamos adelantado en otros ensayos y exposiciones que se trata de una formación espacio-territorial, espacio-temporal. Es decir, que tenemos que pensar desde la perspectiva del espacio-tiempo, de la configuración del espacio-tiempo, del tejido del espacio-tiempo. Como se trata de una formación social que piensa la sociedad, la composición social, es indispensable
incorporar algo que no ha incorporado la teoría de la formación social, que es la subjetividad, la interioridad, el adentro, la constitución de sujetos, porque tienen que ver con la voluntad, con las voluntades singulares, con las voluntades en el conglomerado de las voluntades, que obviamente no llegan a ser una voluntad general, que más bien es un concepto filosófico. La voluntad tiene que ver con la acción, no hay acción sin voluntad, y por lo tanto tiene que ver con las prácticas. Es indispensable entonces incorporar esta mirada de la subjetividad, del devenir de la subjetividad, de la hermenéutica de la subjetividad en el análisis de la formación social. Y eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. Una aproximación adecuada a la subjetividad es la cultura. Hay que entender la cultura como una armadura cultural, tal como lo expresa Lévi-Strauss en Mitológicas, pero también hay que entender la cultura como un acontecimiento. Benveniste decía más o menos que nacemos en la cultura y desde la cultura nombramos el mundo, o si ustedes quieren, inventamos el mundo. Pero todavía la cultura no es la subjetividad, no es el acontecer subjetivo, la constitución subjetiva, la desconstitución subjetiva y la reconstitución subjetiva. Para interpretar a la cultura podemos acudir a la arqueología del saber o a las arqueologías del saber, y para interpretar lo que acontece en la interioridad, en el adentro, en la subjetividad, en la intimidad, podemos acudir pues a las hermenéuticas del sujeto. Lipovetsky nos habla de un sistema mundo cultural, de la banalización y la trivialización. Es decir, nos habla de la diseminación cultural. En ese contexto también tenemos un vaciamiento de la constitución de las subjetividades. No solamente una pérdida cultural, sino una pérdida de la potencia subjetiva. Sin exagerar mucho, podemos hablar de la inconstitución de sujetos en el sistema mundo, de la cultura mundializada, de la banalización, que corresponde al sistema mundo capitalista en la modernidad tardía. En lo que respecta a la formación social boliviana actual, esto se nota de manera manifiesta, sobre todo en la decadencia de los comportamientos políticos, pero también en la decadencia de los comportamientos de las organizaciones cooptadas por el Estado, así como se hace multitudinaria esta irradiación de la decadencia y del vaciamiento subjetivo. Hay que anotar antes de seguir el cambio del perfil sociológico del proletariado, básicamente minero, a lo largo de la historia de la minería, que pasa por distintos ciclos, el ciclo de la plata y el ciclo del estaño, para nombrar dos grandes ciclos, tenemos la conformación de los distintos perfiles del proletariado minero. Desde el cacheo, en el periodo de la minería colonial, donde los mitayos eran el proletariado colonial semiesclavo, incluso prácticamente esclavo. La administración virreinal utilizó la mita como obligación a donar a las comunidades brazos humanos, cuerpos humanos, para asistir de manera gratuita a la explotación minera. El proletariado que se hizo famoso es el proletariado del ciclo del estaño.
que corresponde a la revolución industrial, cuando se requiere de este material para la industria liviana. Este proletariado se organiza, forma sindicatos que tienen en principio una influencia anarquista que queda a lo largo de la historia de la COP heroica, de la COP histórica, porque la COP es una organización anarco-sindical, a pesar de los partidos marxistas que van a participar en la dirección, en la formación discursiva y en la ideología del proletariado minero, desde la relocalización que se da en 1985 adelante, como parte del ajuste estructural, el cierre de las empresas públicas, la clausura de la Comibol, la gran empresa minera, no solamente nacional, sino también mundial. El modelo neoliberal aplicado en Bolivia termina diseminando al proletariado minero y al proletariado boliviano, a tal punto que pierde su centralidad, pero también pierde su capacidad de interpelación y de organización de lo que se llamó en su tiempo, con Guillermo Lora en principio y después con René Zabaleta Mercado, el poder dual que permaneció a lo largo de la historia heroica del proletariado minero, que más o menos puede trazarse desde 1945 hasta 1971, cuando se derrumba, se destruye por un golpe militar la Asamblea Popular, el proyecto de Soviet, el proyecto de consejos proletarios y campesinos, que se comienza a instalar en el gobierno del general Juan José Torres. En la actualidad, el proletariado con conciencia de clase ha desaparecido. Ha sido sustituido por un producto de las políticas neoliberales que hicieron concesiones a las llamadas cooperativas mineras, concesiones de las antiguas tierras de explotación y socavones de explotación de la minería estatal, incluyendo en algunos casos concesiones de espacios fiscales de la minería. Entonces lo que crece es este proletariado. Se trata de un proletariado que trabaja de estajo para empresarios privados que usan el nombre de cooperativas para enriquecerse y formar una burguesía despiadada. Se puede decir que la COP ha muerto con la relocalización. Lo que emerge después es una imitación de lo que fue la COP, una imitación grotesca, una impostura al servicio del gobierno, al servicio de una forma de gobierno clientelar y corrupta. Ya no se trata de ninguna manera de una organización de lucha por la causa proletaria, por el socialismo y el antiimperialismo, como dice la tesis de Pulacayo y dicen las tesis de la COP, sino se trata de una forma de organización imitativa que está al servicio de una manera sumisa del gobierno clientelar y corrupto, del gobierno progresista y del gobierno neopopulista. Sin embargo, estos sindicatos, que son la minoría del proletariado minero, que son los que tienen los derechos reconocidos por la ley del trabajo, tienen seguro y
tienen beneficios sociales, además, obviamente, de salario. Son una minoría y se han convertido, sobre todo el proletariado minero, en una burguesía sindical. Es decir, han dejado de ser no solamente conciencia de clase, sino han dejado de ser proletarios, porque son burguesía sindical por los niveles salariales que tienen, que rayan en los 30.000 bolivianos al mes, mientras la mayoría del proletariado nómada, que no está organizado, no está sindicalizado, no tiene derechos de ninguna clase ni beneficios sociales y trabaja a destajo, es decir, súper explotado, la mayoría, que son cientos de miles de proletariados, están marginados de la sindicalización y de la defensa de sus derechos. Son proletarios que corresponden a los condenados de la tierra. Entonces se tiene una burguesía sindical aliada a la burguesía rentista que gobierna y aliada al conglomerado de burguesías nacionales que son intermediarias de la hiperburguesía de la energía fósil que domina todavía el vigente ciclo del capitalismo. Es decir, son partidarios del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, en pocas palabras, del saqueo de Bolivia y de la dependencia exorbitante que se da en las condiciones del actual desarrollo del capitalismo, del actual sistema mundo capitalista que está dominado por el capital financiero y extractivista. En estas condiciones de ausencia de conciencia de clase, inclusive de ausencia de soberanía, de conciencia soberana, de autonomía, no solamente de independencia, de clase, las subjetividades se han vaciado y deprimido al extremo de la diseminación. No hay horizontes, no hay perspectiva de futuro, no hay porvenir. Solo se observa la irradiación y expansión del clientelismo y por lo tanto de la corrosión, esta vez no solamente institucional, sino subjetiva, de la demolición ética y moral de los sujetos. Y lo más grave, de la pérdida de memoria, del olvido del ser, como lo diría Heidegger, del olvido de lo que se fue y de lo que se es. En estas condiciones no hay perspectiva de futuro, por lo tanto no hay condiciones de posibilidad para hacer actuar a las utopías. Se requiere de una eclosión, se requiere de una explosión, de adentro hacia afuera, desde la intimidad hacia la exterioridad. Se requiere de una rebelión de gran envergadura, de activar las resistencias que no solamente paren el poder, el ejercicio del poder, el ejercicio de los diagramas de poder, que destruyan las estructuras de poder, sino que se requiere liberar la potencia social, resistencias que se conviertan en potencia de la vida, resistencias que sean capaces de creatividad y de reinsertar a los pueblos y a las sociedades en los ciclos vitales planetarios, abriendo los horizontes de sociedades ecológicas. Se requiere desandar el camino y recuperar la memoria para alumbrar un porvenir.